La Guerra Santa por John Bunyan. Capítulo número 35. Pero había un hombre en la ciudad de alma humana llamado Seguridad Carnal. Este hombre, después de todas las misericordias otorgadas a esta ciudad, la llevó a una gran y grave esclavitud y servidumbre. Y viene a continuación un breve relato acerca del mismo y de su manera de hacer. Cuando el diablo tomó posesión al principio de la ciudad de alma humana, trajo consigo a un gran número de diabolianos, hombres de su propia condición. Entre ellos había uno llamado Señor Engreimiento, y era un hombre notable y avispado, más que muchos de los que aquellos tiempos poseían la ciudad de alma humana. Diablo, dándose cuenta de que este hombre activo y atrevido lo son muchas misiones arriesgadas, las que llevó a cabo mejor y más del grado de su señor, que muchos de los que habían venido con él de las cavernas. Por ello, viendo que le era útil para sus fines, le hizo favorito y lo puso de inmediato subordinado a Lord Recia Voluntad, de quien tanto hemos hablado ya. Ahora bien, estando Lord Recia Voluntad muy complacido con él y con sus actividades en aquellos tiempos, le dio a su hija, Lady Temoranada, como mujer. Entonces este señor Engreimiento engendró de Lady Temoranada a este caballero, el señor Seguridad Carnal. Así siendo que había en alma humana estas extrañas mezclas, era difícil para ellos en algunos casos distinguir entre los nativos y los que no eran, porque el señor Seguridad Carnal descendía de Lord Recia Voluntad por parte de madre, pero de padre tenía uno de naturaleza diabolana. Bien, este Seguridad Carnal heredó mucho tanto de su padre como de su madre. Era engreído, no tenía temor de nada y era también una persona muy activa. No había nada de noticias, nada de doctrina, nada de cambios ni de rumores de cambio que pudiera darse en alma humana que no pudiera tener la seguridad de que el señor Seguridad Carnal estuviera a la cabeza o mezclado en ello. Pero también siempre dejaba a un lado a los que consideraba los más débiles, y siempre se mantenía al lado de los que él suponía constituían la parte más fuerte. Ahora bien, siendo Shaddai el poderoso y Emmanuel, su hijo, hicieron guerra contra alma humana para apoderarse de ella. Este señor Seguridad Carnal estaba entonces en la ciudad y estuvo muy activo entre la gente, alentándolos en rebelión, induciéndolos a endurecerse en su resistencia contra las fuerzas del rey. Pero cuando vio que la ciudad de alma humana era tomada y convertida para uso del glorioso príncipe Manuel, y también lo que había sucedido a Diablo, y como era desalojado y expulsado del castillo con el mayor menosprecio y escarnio, y que la ciudad de alma humana quedaba bien provista de capitanes e ingenios de guerra y de hombres y también con provisiones, entonces astutamente cambió sus colores, y así como había servido a Diablo contra el buen príncipe, así fingió que serviría al príncipe contra sus enemigos. Habiendo pues aprendido algunas de las cosas de Manuel, y siendo osado, se aventura entonces a frecuentar la compañía de los ciudadanos, tratando también de charlar con ellos. Él sabía que el poder y la fuerza de alma humana eran ahora grandes, y que no podía dejar de complacer a la gente si proclamaba su grandeza y su gloria. Por ello comenzó a hablar del poder y de la fuerza de alma humana, afirmando que era inexpugnable,
ora ensalzaba a sus capitanes con sus catapultas y sus arrietes, ora elogiaba sus fortificaciones y baluartes, y finalmente la certidumbre que había recibido de su príncipe de que alma humana sería feliz para siempre. Pero cuando vio que algunos de la ciudad se sentían halagados y atraídos por su forma de hablar, hizo de esto su actividad, y yendo de calle en calle, en casa y de uno en uno, finalmente llevó alma humana a bailar al son de su música, y a volverse casi tan carnalmente segura como él mismo. Así que de las palabras pasaron a los banquetes, y de los banquetes al jolgorio, y hacía otras cosas. Emmanuel estaba todavía en la ciudad de alma humana y observaba sabiamente sus acciones. El lord alcalde, lord recia voluntad y el señor archivero se sintieron también atraídos por las palabras de aquel charlatán diaboliano, olvidando que su príncipe les había advertido de antemano que no fueran seducidos con ninguna astucia diaboliana. Además, también les había advertido que la seguridad de la ahora floreciente ciudad de alma humana no residía tanto en sus acciones, fortificaciones y poderío como en un empleo de lo que tenía para permitir que su Emmanuel permaneciera dentro de su castillo, porque la recta doctrina de Emmanuel era que la ciudad de alma humana debía de cuidarse no de olvidar el amor del Padre y el suyo, y que deberían comportarse de manera que permanecieran en aquel amor. Ahora bien, no era precisamente la manera de hacerlo, quedar atraídos por uno de los diabolianos y además hacia uno como era el de seguridad carnal, y seguirle como unos incautos, embobados por él. Debían haber oído a su príncipe, temido a su príncipe, amado a su príncipe y apedreado a este malvado enemigo, y haber tenido cuidado de caminar en las sendas que había prescrito su príncipe, porque entonces habría sido su paz como un río, cuando su justicia hubiera sido como las olas de la mar. Cuando Manuel vio que con los manejos del señor seguridad carnal se habían enfriado los corazones de los hombres de alma humana y habían decaído en sus afectos prácticos hacia él, primero se lamentaba de ello y se duele por el estado en que se encuentran, dirigiéndose al secretario y diciendo: «Oh, si mi pueblo me hubiera oído, y si alma humana hubiera andado en mis caminos, los habría alimentado con el trigo más fino y los habría sustentado con miel de peña». Y hecho esto, dijo en su corazón: «Volveré a la corte, me iré a mi lugar hasta que alma humana considere y reconozca su ofensa». Y así lo hizo, y la causa y manera de su partida de entre ellos fue que alma humana le ignoró, como queda de manifiesto en los siguientes puntos. 1. Abandonaron su costumbre de visitarle, y ya no acudían como antes a su palacio real. No prestaban atención ni tomaban nota si venía o no a visitarles. Los ángeles que solían tener lugar entre el príncipe y ellos, aunque seguía él celebrándolos y los invitaba a ellos, quedaban desiertos por su descuido en acudir, o no se deleitaban en ellos. No esperaban sus consejos, sino que comenzaron a mostrarse tercos y confiados en sí mismos, habiendo llegado a la conclusión de que alma humana estaba segura y fuera del alcance del enemigo, y que su estado era necesariamente inalterable para siempre. Emmanuel, como ya se ha dicho, dándose cuenta de que con la astucia del señor seguridad carnal, la ciudad de alma humana había abandonado su dependencia de él y de su padre con él,
y que se confiaban en aquello que ellos le habían concedido primero, como he dicho, lamentó su estado, y luego empleó varios medios para darle a entender que el camino que habían emprendido era peligroso, porque les envió al Lord Gran Secretario para prohibirles tales maneras de hacer, pero en 2 ocasiones en que fue a hablarle, los encontró banqueteando en el salón del señor Seguridad Carnal, y dándose cuenta de que no estaban dispuestos a razonar acerca de cosas que atañían a su bien, se dolió y se fue. Cuando se le contó al príncipe Manuel, se ofendió y dolió también, e hizo preparativos para volver a la corte de su padre. Ahora bien, la forma de su partida, como estaba diciendo antes, fue así. 1. Cuando todavía en alma humana se mantuvo reservado y más retirado que antes. 2. Su manera de hablar no era ahora, si acudía a estar en compañía de ellos, tan placentera y familiar como antes. Tampoco enviaba ahora desde su mesa a alma humana aquellos deliciosos bocados como solía hacer antes. 4. Tampoco cuando iban a visitarle, como hacían de vez en cuando, podían dirigirse a él con tanta facilidad como habían conocido en el pasado. Ahora puede que tuvieran que llamar 1 o 2 veces y parecía que no les tuviera consideración, mientras que antes tan solo oír sus pasos se dirigía presurosos a ellos, los recibía a mitad del camino y los abrazaba. Pero así era como Emmanuel se comportaba ahora, y con esta conducta trataba de hacerles meditar que volvieran a él. Pero ¡ay! No consideraban, no conocían sus caminos, no se cuidaban, no se sentían tocados por esto ni con el verdadero recuerdo de los favores pasados. Por ello se fue privadamente, primero en su palacio, luego a la puerta de la ciudad, y luego se va de alma humana hasta que ellos reconozcan su ofensa y busquen su rostro con favor fervoroso. El señor Paz de Dios también dimitió de su cargo y no quería actuar ya en la ciudad de alma humana. Así es como ellos anduvieron contrarios a él, y él, como retribución, anduvo contrarios a ellos. Pero ¡ay! Por este entonces estaban ya tan endurecidos en sus caminos y tanto habían bebido de la doctrina del señor Seguridad Carnal, que la partida de su príncipe no les afectó, ni le recordaron cuando se hubo ido. Por ello mismo, no se entristecieron por su ausencia. La Guerra Santa, por John Bunyan, capítulo número 35. Pero había un hombre en la ciudad de alma humana llamado Seguridad Carnal. Este hombre, después de todas las misericordias otorgadas a esta ciudad, la llevó a una gran y grave esclavitud y servidumbre. Y viene a continuación un breve relato acerca del mismo y de su manera de hacer. Cuando el diablo tomó posesión al principio de la ciudad de alma humana, trajo consigo a un gran número de diabolianos, hombres de su propia condición. Entre ellos había uno llamado Señor Engreimiento, y era un hombre notable y avispado, más que muchos de los que aquellos tiempos poseían la ciudad de alma humana. Diablo, dándose cuenta de que este hombre activo y atrevido lo son muchas misiones arriesgadas, las que llevó a cabo mejor y más del grado de su señor, que muchos de los que habían venido con él de las
de las cavernas. Por ello, viendo que le era útil para sus fines, le hizo favorito y lo puso de inmediato subordinado a Lord Resiabulta, de quien tanto hemos hablado ya. Ahora bien, estando Lord Resiabulta muy complacido con él y con sus actividades en aquellos tiempos, le dio a su hija, Lady Temoranada, como mujer. Entonces este señor engreimiento engendró de Lady Temoranada a este caballero, el señor Seguridad Carnal. Así siendo que había en alma humana estas extrañas mezclas, era difícil para ellos en algunos casos distinguir entre los nativos y los que no eran, porque el señor Seguridad Carnal descendía de Lord Resiabulta por parte de madre, pero de padre tenía uno de naturaleza diabolana. Bien, este Seguridad Carnal heredó mucho tanto de su padre como de su madre. Era engreído, no tenía temor de nada y era también una persona muy activa. No había nada de noticias, nada de doctrina, nada de cambios ni de rumores de cambio que pudiera darse en alma humana que no pudiera tener la seguridad de que el señor Seguridad Carnal estuviera a la cabeza o mezclado en ello. Pero también siempre dejaba a un lado a los que consideraba los más débiles, y siempre se mantenía al lado de los que él suponía constituían la parte más fuerte. Ahora bien, siendo Shaddai el poderoso y Emmanuel, su hijo, hicieron guerra contra alma humana para apoderarse de ella. Este señor Seguridad Carnal estaba entonces en la ciudad y estuvo muy activo entre la gente, alentándolos en rebelión, induciéndolas a endurecerse en su resistencia contra las fuerzas del rey. Pero cuando vio que la ciudad de alma humana era tomada y convertida para uso del glorioso príncipe Emmanuel, y también lo que había sucedido a Diablo, y como era desalojado y expulsado del castillo con el mayor menosprecio y escarnio, y que la ciudad de alma humana quedaba bien provista de capitanes e ingenios de guerra y de hombres y también con provisiones, entonces astutamente cambió sus colores, y así como había servido a Diablo contra el buen príncipe, así fingió que serviría al príncipe contra sus enemigos. Habiendo pues aprendido algunas de las cosas de Manuel, y siendo osado, se aventura entonces a frecuentar la compañía de los ciudadanos, tratando también de charlar con ellos. Él sabía que el poder y la fuerza de alma humana eran ahora grandes, y que no podía dejar de complacer a la gente si proclamaba su grandeza y su gloria. Por ello comenzó a hablar del poder y de la fuerza de alma humana, afirmando que era inexpugnable. Ora ensalzaba a sus capitanes con sus catapultas y sus arrietes, ora elogiaba sus fortificaciones y baluartes, y finalmente la certidumbre que había recibido de su príncipe de que alma humana sería feliz para siempre. Pero cuando vio que algunos de la ciudad se sentían halagados y atraídos por su forma de hablar, hizo de esto su actividad, y yendo de calle en calle, en casa y de uno en uno, finalmente llevó alma humana a bailar al son de su música, y a volverse casi tan carnalmente segura como él mismo. Así que de las palabras pasaron a los banquetes, y de los banquetes al jolgorio, y hacía otras cosas. Emmanuel estaba todavía en la ciudad de alma humana y observaba sabiamente sus acciones. El Lord Alcalde, Lord Resiabulta y el señor archivero se sintieron también atraídos por las palabras de aquel charlatán diaboliano, olvidando que su príncipe les había advertido de antemano
que no fueran seducidos con ninguna astucia diaboliana. Además, también les había advertido que la seguridad de la ahora floreciente ciudad de alma humana no residía tanto en sus acciones, fortificaciones y poderío como en un empleo de lo que tenía para permitir que su Emmanuel permaneciera dentro de su castillo, porque la recta doctrina de Emmanuel era que la ciudad de alma humana debía de cuidarse no de olvidar el amor del Padre y el suyo, y que deberían comportarse de manera que permanecieran en aquel amor. Ahora bien, no era precisamente la manera de hacerlo, quedar atraídos por uno de los diabolianos y además hacia uno como era el de seguridad carnal, y seguirle como unos incautos, embobados por él. Debían haber oído a su príncipe, temido a su príncipe, amado a su príncipe y apedreado a este malvado enemigo, y haber tenido cuidado de caminar en las sendas que había prescrito su príncipe, porque entonces habría sido su paz como un río, cuando su justicia hubiera sido como las olas de la mar. Cuando Manuel vio que con los manejos del Señor seguridad carnal se habían enfriado los corazones de los hombres de alma humana y habían decaído en sus afectos prácticos hacia él, primero se lamentaba de ello y se duele por el estado en que se encuentran, dirigiéndose al secretario y diciendo: «Oh, si mi pueblo me hubiera oído, y si alma humana hubiera andado en mis caminos, los habría alimentado con el trigo más fino y los habría sustentado con miel de peña». Y hecho esto, dijo en su corazón: «Volveré a la corte, me iré a mi lugar hasta que alma humana considere y reconozca su ofensa». Y así lo hizo, y la causa y manera de su partida de entre ellos fue que alma humana le ignoró, como queda de manifiesto en los siguientes puntos. 1. Abandonaron su costumbre de visitarle, y ya no acudían como antes a su palacio real. No prestaban atención ni tomaban nota si venía o no a visitarles. Los ángeles que solían tener lugar entre el príncipe y ellos, aunque seguía él celebrándolos y los invitaba a ellos, quedaban desiertos por su descuido en acudir, o no se deleitaban en ellos. No esperaban sus consejos, sino que comenzaron a mostrarse tercos y confiados en sí mismos, habiendo llegado a la conclusión de que alma humana estaba segura y fuera del alcance del enemigo, y que su estado era necesariamente inalterable para siempre. Emmanuel, como ya se ha dicho, dándose cuenta de que con la astucia del Señor seguridad carnal, la ciudad de alma humana había abandonado su dependencia de él y de su Padre con él, y que se confiaban en aquello que ellos le habían concedido primero, como he dicho, lamentó su estado, y luego empleó varios medios para darle a entender que el camino que habían emprendido era peligroso, porque les envió al Lord Gran Secretario para prohibirles tales maneras de hacer, pero en 2 ocasiones en que fue a hablarle, los encontró banqueteando en el salón del señor seguridad carnal, y dándose cuenta de que no estaban dispuestos a razonar acerca de cosas que atenían a su bien, se dolió y se fue. Cuando se le contó al príncipe Manuel, se ofendió y dolió también, e hizo preparativos para volver a la corte de su padre. Ahora bien, la forma de su partida, como estaba diciendo antes, fue así. 1. Cuando todavía en alma humana se mantuvo reservado y más retirado que antes. 2. Su manera de hablar no era ahora, si acudía a estar en compañía de ellos, tan placentera,
y familiar como antes. Tampoco enviaba ahora desde su mesa a alma humana aquellos deliciosos bocados como solía hacer antes. 4. Tampoco cuando iban a visitarle, como hacían de vez en cuando, podían dirigirse a él con tanta facilidad como habían conocido en el pasado. Ahora puede que tuvieran que llamar una o dos veces y parecía que no les tuviera consideración, mientras que antes tan solo oír sus pasos se dirigía presurosos a ellos, los recibía a mitad del camino y los abrazaba. Pero así era como Emmanuel se comportaba ahora, y con esta conducta trataba de hacerles meditar que volvieran a él. Pero ay, no consideraban, no conocían sus caminos, no se cuidaban, no se sentían tocados por esto ni con el verdadero recuerdo de los favores pasados. Por ello se fue privadamente, primero en su palacio, luego a la puerta de la ciudad y luego se va de alma humana hasta que ellos reconozcan su ofensa y busquen su rostro con favor fervoroso. El señor Paz de Dios también dimitió de su cargo y no quería actuar ya en la ciudad de alma humana. Así es como ellos anduvieron contrarios a él, y él, como retribución, anduvo contrarios a ellos. Pero ay, por este entonces estaban ya tan endurecidos en sus caminos y tanto habían bebido de la doctrina del Señor seguridad carnal, que la partida de su príncipe no les afectó, ni le recordaron cuando se hubo ido. Por ello mismo, no se entristecieron por su ausencia.